Buenas noches, mi nombre es Roberto Pavel Jauregui Zabaleta, profesor del curso de Legislación e Inserción Laboral, y esta noche vamos a tratar el tema de la asignación familiar. Como siempre, vamos a iniciar con una exposición de los aspectos teóricos, y durante esta etapa es importante tener silenciados todos los micrófonos para evitar interferencias. Entonces es mejor silenciar los micrófonos. Si hay preguntas que se van generando durante la exposición, vamos a usar el canal de chat, el canal general, y podemos ir escribiendo las preguntas ahí a medida que van ocurriendo. Y al final de la sesión vamos a tener un momento para resolver las preguntas que se hubieran presentado. Se recuerda también que esta videoconferencia será grabada y subida a YouTube, de modo que puedan repasar la clase todas las veces que sea necesario. Y durante la sesión vamos a desarrollar ejercicios, por lo menos va a haber un ejercicio donde hay que sumar algo, así que es bueno tener siempre una calculadora a la mano. Luego vamos a responder las consultas que se hayan formulado en el canal de chat y finalmente vamos a dar concluida la sesión de hoy. El tema, como hemos mencionado, es un tema bastante sencillo. Vamos a hablar un poco acerca de la asignación familiar. Realmente no hay mucho que agregar a lo que ya ustedes han visto en los videos previos, en los foros que hemos tenido esta semana, pero vamos a afirmar algunos aspectos en cuanto a la teoría sobre la asignación familiar. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que al final de ella seamos capaces de describir las características de la aplicación de la asignación familiar. Para esto vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el artículo primero de la ley 25.129 plantea que son o tienen el derecho de asignación familiar los trabajadores de la actividad privada. Esto excluye evidentemente a los trabajadores de la actividad pública, ¿no? Los que trabajan para el Estado, cuyas remuneraciones, dice, no se regulan por negociación colectiva. En cierto tipo de trabajos, los trabajadores establecen convenios a través de sus sindicatos, donde pactan una serie de condiciones remunerativas, incluyendo conceptos que tienen que ver con temas de asignación familiar. Entonces, en esos casos ya no se aplica lo establecido por esta ley, ¿no? Y básicamente lo que se establece es que la asignación familiar va a ser equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto. ¿Ya? Ese es el monto que establece la ley como asignación familiar. ¿Cómo es que determinamos entonces la asignación familiar? El cálculo es muy simple. La asignación familiar va a variar en la medida que varíe también la remuneración mínima vital. La fórmula sería entonces remuneración mínima vital por 0.1 y dado los datos que tenemos en nuestra actual legislación, de 150 soles por 0.1, sabemos entonces que la asignación familiar asciende a 75 soles. Esa es la razón por la que es 75 soles. ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes también ya conocen esto, lo han visto en los videos previos. El primer requisito es tener un vínculo laboral vigente, es decir, el trabajador tiene que efectivamente estar laborando para la empresa. El segundo requisito es que tenga hijos a cargo que sean menores de 18 años. Hay una excepción para esto. La norma establece que si los hijos alcanzan la mayoría de edad y se encuentran desarrollando estudios superiores o universitarios, entonces es posible extender el plazo de vigencia hasta 6 años más. Una de las cosas que también se trata a nivel jurisprudencial es que para que el empleador esté obligado a pagar este requisito, es que él tiene que haber sido informado por el trabajador. En la mayoría de las empresas grandes que tienen desarrollado un sistema de recursos humanos, esto se da dentro del proceso de admisión. Cuando le piden los datos al trabajador, ahí van a encontrar información, le van a pedir información sobre si tienen o no hijos, las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio para los trámites del seguro. Entonces, pero hay empresas que no tienen organizado un sistema de recursos humanos. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es informar a su empleador, que puede ser a través de una carta a la que anexa una copia de las partidas de nacimiento, de que tiene hijos menores para que él proceda al pago del concepto de asignación familiar. Situaciones especiales. Número 1. ¿Qué es lo que pasa cuando
Tanto el padre como la madre son trabajadores de la misma empresa. Y supongamos que tienen un hijo. Entonces, en ese caso, la empresa le va a dar asignación familiar a cada padre, a cada trabajador. Ahora, si tienen más hijos, eso no afecta en nada. El hecho es que la asignación familiar se percibe por cada trabajador, aun cuando sean parte de una misma familia. Situación especial número 2. Es un trabajador que labora para más de un empleador. Es decir, supongamos el padre, que tiene 2 trabajos. Entonces, en ese caso, él va a recibir asignación familiar por cada uno de sus centros de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se paga la asignación familiar? La asignación familiar se abona en la misma modalidad por la que se vienen efectuando las remuneraciones. Realmente se paga junto con las remuneraciones. La ley establece, o por dicho el reglamento, que la asignación familiar va a ser considerada como si fuera una remuneración, o le va a dar un carácter remunerativo. Entonces, va a ser un componente de la remuneración y por lo tanto va a tener efectos para el cálculo de las gratificaciones o las ETS también. El artículo 3 de la ley establece que en caso de que el trabajador perciba un beneficio igual o superior por el concepto de asignación familiar, se optará por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Es decir, hay algunas empresas donde se acostumbra a dar como asignación familiar no el 10% de la remuneración mínima vital, sino el 10% de lo que el trabajador percibe. O el 10% del básico, por ejemplo. El básico no siempre es igual a la remuneración mínima vital. Hay empresas donde el básico puede ser de 1.000, 1.500 soles, 2.000 soles. Y en ese caso, acostumbran dar una asignación familiar equivalente al 10% de este básico. Es un monto superior al que establece la ley y es válido porque la norma sobre asignación familiar es una norma mínima. Es decir, no se puede percibir por asignación familiar menos del 10% de la remuneración mínima vital, pero la ley permite que puedan pagarse cantidades mayores. Y creo que con eso estamos terminando toda la teoría de la asignación familiar. Es un tema bastante sencillo, no es tan complejo como el asunto de las gratificaciones que vimos la semana pasada, o hace 15 días, perdón. Y vamos a ver qué tanto hemos captado sobre este tema. Veamos, primera cuestión. Supongamos que, perdón. Ok, vamos aquí. Vamos a ver qué tanto hemos captado, decíamos, sobre la teoría de la asignación familiar. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Un trabajador percibe una remuneración de 1.500 soles y además la suma de 150 soles como asignación por cada hijo menor de edad. ¿Ya? Esa es la situación que se plantea. ¿Podrá solicitar adicionalmente el pago de la asignación familiar? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen? Pueden, si gustan, plantear sus respuestas de manera directa. Pueden ya, si gustan, encender sus micrófonos, sería mejor, ya que no. Por ejemplo, José, ¿qué piensas, José? ¿Podrá solicitar él adicionalmente el pago de asignación familiar? Pierre, ¿qué dices? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Pierre, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Recién he podido entrar. Ah, Sí, todo ya. bien. Bien, pero ¿escuchaste la parte de la teoría? Todavía no. La parte esta que tiene que ver con el caso que estamos tratando de resolver. No, exactamente eso no, lo último que escuché algo. Ya, excelente. Neri, ¿tú qué piensas sobre este punto? ¿Podrá o no podrá recibir asignación familiar? Mm, no puede. Ya. ¿Por qué? Es correcto, no podría recibir asignación familiar, pero Pues, ¿por qué?
Sí, que se han convenido, ¿no? De que sea el 10% de la remuneración que le están dando, ¿no? De los 1.500 más no de los 750 como en la ley. Entonces Claro. ya se le está otorgando ya esa asignación. En todo caso, él está percibiendo un beneficio mayor, ¿no es cierto? Claro, mayor. Entonces, él no podría solicitar en este caso asignación familiar porque el trabajador está percibiendo un beneficio que es igual o superior por el concepto de asignación familiar. Asignación. Entonces, ya lo está percibiendo realmente, y mejor todavía que el que la ley establece. Mm, Veamos otra situación. Un trabajador labora a tiempo parcial para 3 empresas. Tiene 2 hijos menores de 18 años y la pregunta es, ¿cuál será el total que recibirá como asignación familiar? ¿Cuánto va a recibir como asignación familiar? ¿Qué dicen? 15, 115, Ya, ¿cómo ha sacado el 115? porque trabaja en 3 empresas y por cada empresa le van a dar la asignación familiar, ¿no? Entonces, si son 75 que corresponde y entre por 3, entonces van a ser 115. No me Sí, equivoco. claro que sí, ¿no? Entonces va a recibir él asignación familiar por cada una de las empresas donde él está eh, laborando, ¿cierto? Sí. Muy bien. Um, excelente, entonces estamos, creo que se está captando todo de una manera muy, muy, muy precisa. Um, quiero ver algo aquí. Ok, se está viendo la pantalla. Ok, veamos. Un trabajador tiene un hijo que ha cumplido 18 años, pero viene estudiando en el Instituto Tecnológico del Norte, por casualidad. La pregunta Mm, es, ¿dejará de percibir asignación familiar? No, ¿Por qué? por lo que esto supuesta cuando esté estudiando esto el empleador todavía tiene la obligación de dar la asignación familiar durante el plazo Ajá, establecido, esto hasta que acabe los estudios, me parece, o hasta los 25 años como máximo. cierto. Muy bien, José. 6 años. ¿No? Hay una norma que establece que en el caso de que el trabajador sus hijos estén siguiendo estudios superiores, entonces esto se va a ampliar por 6 años más, ¿no? Entonces, él todavía tendría derecho a percibir Sí, la pues. asignación familiar. Muy bien. Hay una cosa nada más que me está preocupando. ¿Cuánto dijiste, Neri, que debía percibir el trabajador si laboraba para 3 empresas No como sé, asignación familiar? 75 por 3, 225 me Ya, parece. ese es el dato correcto, sí, 225. 225. Sí, ciento por tres. algo raro me parecía. Ah, sí, está bien. Sí, Sí, 225. 225 sería. Muy bien, excelente. Bueno, y eso es básicamente, bueno, eso es lo que aquí nos acaba de decir José, ¿no? Son hasta 6 años si un hijo se encuentra estudiando, siguiendo estudios superiores. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta, porque el tema de asignación familiar es bastante sencillo. ¿Cómo les ha ido con sus trabajos esta semana? Hoy día se vence el plazo para enviar sus liquidaciones, el ejercicio sobre gratificaciones. ¿Lo pudieron hacer? Sí, Sí. Pierre. Sí, también. Ah, excelente. Y el foro 4 también se vence hoy día. ¿Ya contestaron? ¿Ya pusieron sus respuestas? Solamente me falta comentar no, sí, los también. pasos de gestión. Me falta Excelente. comentar. Ya, excelente, excelente. Entonces, en el transcurso entre lunes o martes voy a ya comenzar a revisar, o mejor dicho, ya van a estar calificadas las tareas de que hemos hecho sobre gratificaciones, remuneraciones. Y
también si es que hubiera algún asunto con algún aspecto de algún foro que ha quedado sin calificar, de este foro 4, ustedes ven que hay alguna respuesta que se me haya ido por ahí, por favor, no tengan ningún reparo en mandarme un mensaje por el aula virtual o dejar una consulta en el foro de consultas. Todos los días estoy revisando los foros de consultas para evitar que se me pasen alguna duda que tenga. No sé si tendrán alguna otra duda sobre el curso. No, ninguna. No. Ninguna. Muy bien, entonces felicitaciones a todos por su cumplimiento oportuno de sus trabajos y ya nos estaremos viendo tal vez de aquí a, bueno, definitivamente de aquí a 15 días vamos a tener otro tiempo para tener una clase como esta, a lo mejor en las mañanas, no sé, vamos a ver cómo, pero va a ser domingo, vamos a ver si todavía la hora más oportuna, si va a ser en la mañana o en la noche. Entonces que descansen y que tengan una buena semana, pues. Ya, igualmente, Gracias. profesor. Gracias. De igual Ya, manera. nos vemos, chao. Listo, nos vemos. Nos Listo. vemos, hasta luego. Cuídense.